Entonces, una de las estrategias de alimentación molecular es usar vísceras, porque las vísceras son alimentos usualmente de bajo costo, que muchas veces se desperdician, se terminan dando como, digamos, precursores para hacer alimentos para mascotas, y no nos consumimos eso nosotros, que somos los que debemos realmente preocuparnos por nuestro esqueleto. Y le damos a nuestras mascotas oro molecular, que es el oro que nosotros deberíamos tener circulando en nuestra sangre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el hígado de la res. El hígado de la res, aquí tenemos su composición. Fíjense que muchas veces la gente le tiene miedo que porque es un alimento que tiene mucha grasa, no tiene sino el 3% de grasa. Es muy poca la grasa que tiene, y eso que nos bota el hígado a los caldos o las sopas es colágeno, que es lo que hemos venido hablando en otras conferencias contra las enfermedades, donde hemos hablado, por ejemplo, del uso del callo. Eso que suelta al medio líquido, esas cositas que se ven como grasa, es colágeno, y son pura proteína. Tenemos el 20%, casi el 21% del hígado de la res es de alta biodisponibilidad y está lleno de arginina, lleno de citrulina, que son los precursores del óxido nítrico. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Entonces, ¿por qué es tan importante las vísceras? ¿Qué tiene que ver entonces el hígado? ¿Qué tiene que ver entonces usar un corazón de pollo? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, usar riñones o cualquier tipo de víscera en una sopa para el tratamiento de la osteoporosis? Y es que gran parte de esa arginina, gran parte de esa citrulina, gran parte de ese magnesio lo dan las vísceras, ¿sí? Y sobre todo si podemos consumirlo de forma frecuente en países donde no contamos con esos pescados de agua profunda que tienen esos ácidos grasos poliinsaturados, podemos hacer una, digamos, mejor regulación de los sucesos moleculares que hacen que no tengamos pérdida de hueso tan marcada. Entonces, una de las cosas que nos están diciendo actualmente los endocrinólogos, los que se dedican a manejar a los pacientes con osteoporosis, por ejemplo, todo lo que son traumatología, ortopedia, nos están diciendo que tenemos una población que tiene un imbalance en la remodelación o en las tasas de remodelación ósea. Hay una microdaño, que es una microdaño en la microarquitectura, y estos mecanismos de reparación no se dan. ¿Por qué no se dan? Porque la persona tiene unos patrones de comportamiento que no permiten que se dé en alimentación, en actividad y en reposo. Son las tres que generalmente se ven muy frecuentemente en la población. Ahora, la matriz ósea tiene que ver directamente con la calidad del hueso, es la parte más importante. Si nosotros controlamos esas células que tienen la función de mejorar esa calidad del hueso, la cantidad de, digamos, envejecimiento va a ser menor en el transcurso de la vida y vamos a tener menos riesgo de osteoporosis. Por eso es que, por lo general, nosotros usamos en este consultorio de nutrición clínica un escáner que nos mide una cosa que se llama la fase del ángulo. Y eso nos deja ver el grado de envejecimiento que tiene la persona en todos sus órganos, sobre todo en el hueso. Y con eso vemos si la persona, digamos, a pesar de que tenga un peso normal para su estatura, está generando mecanismos de osteoporosis. Entonces, idealmente, una de las cosas que nos dicen actualmente en medicina preventiva y sobre todo en medicina funcional es que el tratamiento de la osteoporosis en este momento, ya 2024, no solamente tenemos que promover que se deje de resorber el hueso, que son todos los medicamentos que se vienen usando actualmente para la osteoporosis, son medicamentos que frenan la resorción ósea, es decir, frenan los osteoclastos. Pero todavía no tenemos medicamentos o no contamos con farmacología para formar hueso. Y eso es una de las cosas que está en veremos. Y una de las cosas que se han venido estudiando actualmente para esto, que es crear hueso, es el consumo de proteínas que sean productoras de óxido nítrico, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan, digamos, en sus países,
algún producto que cuente con esto, formación de óxido nítrico, es muy escaso. Por ejemplo, en Colombia solamente hay un producto para toda la población que también está en este momento generando osteoporosis, que son viales, que son generalmente precursores del óxido nítrico, aminoácidos como la arginina en unas dosis altas, que se deben tomar con frecuencia para evitar la pérdida de hueso y para promover que esos osteoblastos formen matriz ósea, no importa la edad que tengan. Ya vamos a ver ahorita un ejemplo de un paciente en un proceso que pierde peso, cómo hacemos para que suba el hueso y no lo pierda, utilizando esto que es mejorar la formación de hueso y no solamente parar la resorción ósea. Aquí vemos el hígado de pollo, que también se consume en algunas partes, por ejemplo de Colombia, en algunas partes de América Latina, como en brochetas, como algunas veces se vende como en pinchos, en sopas, en patés. Esto también tiene 17% de proteína. Fíjense, la grasa también es un 5%, tiene más grasa que el hígado de la res, pero gran parte, como les reitero, es mucho más proteico y sobre todo tiene estos aminoácidos arginina y citrulina en gran cantidad. En otras partes también se suele consumir hígado de cerdo. El hígado de cerdo también se utiliza en la elaboración de sopas, en algunos productos, por ejemplo, como los patés, esparcibles, algunas mantequillas, ¿sí? Utilizan este tipo de hígado precisamente para algunas preparaciones. Vemos entonces que el hígado del cerdo tiene también casi la misma cantidad de proteína que tiene el hígado de la res. No tiene sino el mismo 3% de grasa que tiene el hígado de la res. Y lo que les menciono es que es muy poco el aporte de grasa que tiene las vísceras. Y la virtud que tiene usar las vísceras es que son proteína, las ubicamos dentro del grupo molecular de las proteínas, y su principal aporte a sangre son aminoácidos precursores de óxido nítrico, que es lo que necesitamos para mejorar esa actividad de los osteoblastos y los osteoclastos. Entonces, si lo usamos de forma correcta, en una preparación, por ejemplo, como una sopa, podemos tener oro molecular dentro de una sopa.